tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra en México atendiendo compromisos profesionales y además ha asistido a todo este proceso postelectoral que se ha vivido en el país desde el día domingo. Y precisamente con respecto a toda la situación político-electoral en México, el embajador Julio César Pineda desde Ciudad de México nos ha preparado una editorial hablando sobre uno de los hitos más importantes de esta elección y es la victoria de Claudia Sheinbaum, la primera mujer que alcanza el Ejecutivo en el país. El embajador precisamente ha hecho un recorrido de todas las mujeres presidentes que han logrado precisamente la silla presidencial en Latinoamérica. Escuchemos lo que nos cuenta. Al margen de lo político, lo económico, lo ideológico, es importante en estas elecciones en México el que en un país caracterizado por la presencia del hombre en todas las esferas exista ya una primera presidenta mujer, la cual complementa a las 15 mujeres que han venido ejerciendo el poder ejecutivo y grandes posiciones en la política latinoamericana. De acuerdo al secretario general de la Unión Interparlamentaria, Martin Shongon, en la ONU, este año hemos observado avances importantes en el número de mujeres en la política, lo que resulta alentador, pero al examinar los índices actuales de crecimiento comprobamos que aún hay un largo camino por hacer y especialmente en cuanto a la igualdad de los géneros. En el mundo hay ejemplos extraordinarios como la de Margaret Thatcher en el Reino Unido, la señora Benazir Bhutto en Afganistán y en Israel Golda Meir. Pero en América Latina hay que hacer mención a algunas de ellas, como Isabel Perón, quien gobernó a Argentina en medio de una crisis política y económica. Fue la primera mujer presidenta en Argentina y Latinoamérica en la década de 1974 a 1976 y además la primera en ejercer el cargo con todo el mundo tras la muerte de su esposo presidente Juan Domingo Perón. Isabel asumió la presidencia y gobernó, aunque de una manera muy accidentada. Sin embargo, hay que señalar también en otros países, en América Central, el caso de Violeta Chamorro, una de las primeras mujeres en asumir un cargo presidencial dentro de Latinoamérica, quien tomó el poder en 1990 y permaneció hasta 1997. Antes de eso había sido una de las principales figuras de la oposición ante el dictador Anastasio Somoza y formó parte de la coalición de 14 partidos bajo la Unión Nacional Opositora. En su mandato revirtió algunas políticas establecidas por la dictadura, privatizó industrias y redujo el tamaño del ejército. Igualmente logró llamar al diálogo y a la negociación entre los sectores enfrentados. Tercera presidenta en América Latina es la que fue presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, primera mujer presidenta en ese país, ganando las elecciones contra el hijo del exdictador panameño Omar Torrijos. Estuvo en el cargo desde 1999 hasta el 2004. Durante su gobierno, Estados Unidos emergió al país en el control del canal de Panamá y logró un desarrollo económico y social muy aceptable. En cuanto a Costa Rica y en América Central también está la presidenta Laura Chinchilla. Fue la primera mujer presidenta en ese país del 2010 al 2014. Antes de eso fue vicepresidente de un gobierno anterior al suyo y durante su mandato se enfrentó a un conflicto territorial con Nicaragua, pero supo mantener la unidad interna de todo el país. En Chile todos mencionan la importancia del gobierno de Michelle Bachelet con todo lo que significó los rasgos de la dictadura militar de Pinochet. Fue la primera presidenta de Chile y estuvo en el cargo en 2 periodos, del 2006 al 2010 y del 2014 al 2018. Fue la primera mujer latinoamericana que tuvo el cargo de ministro de la Defensa en un país latinoamericano y además fue una alta funcionaria de Naciones Unidas. En cuanto al Brasil, el país más grande de América Latina, Dilma Rousseff se caracterizó por tener una dirección política extraordinaria, pero con conflictos permanentes. Ganó las elecciones en Brasil, convirtiéndose en la primera mujer presidenta. Estuvo en el cargo del 2011 al 2014 y del 2015 al 2016. Sin embargo, no pudo terminar su segundo periodo porque habían violado las leyes presupuestarias y se le acusó de corrupción en una decisión muy controversial. En relación con México, y es motivo hoy de los analistas internacionales por la importancia que pueda tener la presidenta de un país tan importante como México y tan cercano a Estados Unidos, además ubicada en el centro izquierda, con una coalición de partidos donde el tema ecológico ha sido fundamental, el Partido Verde Mexicano fue un soporte esencial para el triunfo. Desde hace 69 años, las mujeres en México votaron por primera vez en una elección nacional y eso fue un acto de marcar una boleta y fue el momento de reconocimiento y validación como ciudadanas plenas del país.
Durante mucho tiempo las mujeres mexicanas lucharon para que se les reconociera ese derecho fundamental. Y tras las elecciones de este domingo en México, las reacciones se siguen suscitando en el país y la candidata mexicana a la presidencia, Xochitl Gálvez, que perdió las elecciones frente a Claudia Sheinbaum, anunció que presentará impugnaciones contra los comicios por el presunto uso de aparato del Estado en favor de su rival. La candidata opositora a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, anunció el lunes que presentará impugnaciones contra los comicios que perdió el domingo ante la oficialista de izquierda Claudia Sheinbaum. En un extenso mensaje en la red social X, Gálvez afirmó que se enfrentó a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Agregó que presentará las impugnaciones que lo prueban. No obstante, Gálvez reiteró que reconoce su derrota y confía en el recuento de las autoridades electorales. Con un recuento del 90% de los votos, según la plataforma del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum, de 61 años, tenía 59% de los sufragios, 30 puntos por encima de Gálvez, segunda en la elección. Toda inconformidad en los comicios debe ser dirimida ante entes electorales, siendo el Tribunal Federal especializado en la materia la última instancia que califica la validez de las elecciones. Gálvez no detalló, sin embargo, si estas impugnaciones de la oposición se centrarán en la elección presidencial o si se extenderán al voto para el Congreso bicameral y puestos locales, en los que también arrasó el oficialista Morena y sus aliados. Dejamos a México de un lado y cambiamos a otros temas que también ocupan la agenda política internacional. Y es que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Bagheri, confirmó en Beirut que su gobierno está en conversaciones con Estados Unidos en Sultanato de Omán. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Irán confirmó el lunes que Teherán está manteniendo conversaciones con Washington. Ali Bagheri hizo la declaración durante una conferencia de prensa en la embajada iraní en Beirut, la capital del Líbano. Siempre hemos continuado las negociaciones con las partes con las que mantuvimos conversaciones y estas negociaciones nunca han sido interrumpidas. El periódico británico Financial Times informó en marzo que Bagheri participaba en conversaciones indirectas con Estados Unidos en Omán desde principios de 2024. Las conversaciones se desarrollan en un contexto de escalada de tensiones regionales por la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás en Gaza. La República Islámica de Irán, con el fin de aclarar sus posiciones, evitar malentendidos y trabajar para lograr soluciones duraderas a las cuestiones pendientes, estuvo presente en la mesa de negociaciones con el fin de cumplir y garantizar los intereses del pueblo iraní. Bagheri se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores en funciones, luego de la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, en mayo en un accidente de helicóptero, junto con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Hussein Amir Abdollahian. Trabajó como adjunto de Abdollahian y fue el principal negociador del programa nuclear de Irán. Washington y Teherán rompieron relaciones diplomáticas después de la Revolución Islámica en Irán en 1979. Estados Unidos es el principal aliado de Israel, mientras que Irán apoya a Hamás y al movimiento libanés Hezbollah. Y en otros asuntos, el ejército israelí anunció la muerte de 4 rehenes retenidos por Hamás en la frontera de Gaza, al tiempo que crecen las dudas sobre la probabilidad de éxito del plan de tregua expuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. El ejército israelí anunció el lunes la muerte de 4 rehenes retenidos por Hamás en la franja de Gaza. Los identificó como Chaim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper y Nadav Pop Lewell. Estimamos que los 4 fueron asesinados juntos en el área de Han Yunis hace varios meses, mientras estaban retenidos por terroristas de Hamás, mientras las fuerzas de defensa israelíes operaban en Han Yunis. En tanto, crecen las dudas sobre la probabilidad de éxito del plan de tregua expuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. Ese plan es de 3 fases y pondría un punto final al conflicto, liberaría a todos los rehenes y conduciría a la reconstrucción del territorio palestino sin que Hamás, que lo gobierna desde 2007, esté en el poder.
Pero la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insistió que Israel seguirá con su ofensiva desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre, hasta alcanzar todos sus objetivos, incluida la destrucción del grupo islamista. Según la Casa Blanca, Biden dijo el lunes al emir de Qatar que Hamás es el único obstáculo para lograr un acuerdo con Israel y lo instó a presionar al grupo islamista a aceptarlo. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que la propuesta era casi idéntica a la presentada hace varias semanas por Hamás y pidió a su líder, Yahya Sinwar, que no moviera ahora los postes de la portería. El G7, que agrupa a las 7 mayores economías industrializadas, afirmó que apoya plenamente el plan de paz impulsado por el dirigente estadounidense y pidió a Hamás aceptarlo. Y esto es parte de cómo está la actualidad internacional en este martes. Por supuesto, analizaremos parte de la agenda política internacional, al regreso con Damián Sichero, analista internacional, y con él analizaremos el juicio a Donald Trump y todo el camino, la carrera presidencial a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos en el mes de noviembre. Hacemos una pausa y regresamos con el análisis.